Vamos a Dale. hacer la presentación de la arquitectura del software sobre el club deportivo. Avanzo, básicamente indicando que la calidad nace de separar responsabilidades, ¿no? Haciéndolo con procesos, en etapas. Después tenemos acá un caminito, por llamarlo así, que le llamamos diagrama de ruta técnico para la arquitectura coherente, básicamente como si fuese parte de una construcción de un edificio, ¿sí? Donde tenemos un plan inicial, básicamente los casos de uso, los diagramas que manejamos en el software, ¿sí? Después, como parte de la ley física, digamos ya el mismo en sí el modelado, la programación orientada a objeto con los cuatro pilares que vamos a ver a continuación, ¿sí? Después tenemos la estructura del edificio, que quiere decir el diseño de capas, ¿no? De cómo está diseñado. La decoración interior son básicamente los for, ¿sí? Que en C Sharp, los Windows for, como capa de presentación, la parte del from. Y bueno, y después las pruebas de carga, que básicamente es el uso o la carga de datos propiamente dicha sobre la aplicación, ¿sí? Que vamos también a ver a continuación sobre registros, cobros, los socios, no socios, vencimientos y demás requerimientos que nos solicitaron. Bien, empezamos como parte de los pilares de la programación orientada a objeto, ¿sí? Tenemos acá a la entidad persona que tiene estos atributos, que es abstracta, digamos, y después se heredan a la parte de socios y no socios, donde cada entidad nueva, digamos, cada clase, va a heredar los atributos de persona, sumado a sus propios atributos, ¿sí? Como podemos ver, el socio va a tener número de socio, estado activo y los atributos de persona. Y los no socios va a tener la actividad asignada, ¿sí? Y también los atributos de persona, ¿sí? Después otro que tenemos son los usuarios y roles para acceder al sistema, las actividades propiamente del club deportivo y los pagos como movimiento económico, ¿sí? Como proceso u operación misma del sistema. Bien, como hablamos, los pilares de la programación orientada a objetos, ¿sí? Tenemos la abstracción, que le dije hace un momento. Tenemos la herencia, donde el socio y el no socio reutilizan, como decía acá, los atributos de la clase persona, ¿sí? Después tenemos el encapsulamiento, ¿sí? Con los métodos get y set. También tenemos la parte del polimorfismo, que es otro pilar de la programación orientada a objetos, que trata diferentes clases según su condición en ejecución, como por ejemplo la condición si es socio o no socio. Bien. Después, como parte del recorrido que estábamos hablando de diapositivas anteriores, ¿sí? Tenemos el diseño de capa de la solución, ¿sí? La capa de presentación, como ya mencioné, es el form, los formularios, básicamente, de C Sharp, la capa de negocio, que son los datos, ¿sí? La capa de dominio, que vendrían a ser las entidades en este caso, como las reglas de negocio también. La capa de utilidades, en este caso estamos utilizando una utilidad para poder generar las carnets en PDF. Y después la persistencia de los datos, que en este caso usamos motor de base de datos MySQL. Hay Continuamos. algún problema de internet que se cortó un poquito. ¿Se cortó? Integridad y lógica en el servidor. Esto básicamente hacemos referencia, ¿sí? A nuestras tablas, donde tenemos las dependencias de los roles con el usuario, las actividades que puede generar el club deportivo, el socio y el no socio, y las funciones de pago, básicamente. Todo esto va a encapsulamiento de la lógica del servidor por seguridad y velocidad. Lo tenemos acá en métodos como el login usuario, registrar asistente, que es otro de los métodos, buscar asistente, registrar pagos, emitir carnet, reportes vencidos. Son todos los métodos, digamos, que utilizamos en la solución o en la aplicación para cubrir el requerimiento planteado por la actividad. Después, el motor del sistema, patrón, singleton y conexión.
Etapa 8, gestión de conexión. Acá lo que vemos cómo es el flujo, básicamente hacia el motor de base de datos, en este caso, desde los usuarios, la interacción con los usuarios, los pagos y los asistentes. La forma de conexión que hemos tenido es obviamente configurar la conexión al inicio. Le hemos dado la opción de poder guardar en una variable, en un archivo en este caso, la conexión para que no pueda ser requerido nuevamente cuando ya cierre la aplicación y quiera volver a ingresar, ¿no? Esto de manera opcional. También, bueno, garantizamos de que haya una única conexión viva hacia el MySQL, evitando agotar los hilos en el servidor. Es decir, que quede en memoria una vez que establecemos la conexión para poder hacer todos los procesos, por llamarlo así, propios de la aplicación para el llenado de datos. Registrarse, valida su propia regla de negocio, exige el acto físico. Después están los datos de negocio, ¿sí? La clase, en este caso tengo una clase llamada asistente. Bien, el flujo 2, que es otra de las funciones, es cobrar la cuota. La UI, digamos la interfaz gráfica, envía la búsqueda hacia la capa de datos, ejecuta un SP, justamente para protegerlo a la aplicación del código, digamos, para que busque directamente a nivel del MySQL. Después, bueno, se instancia un objeto pagos, donde voy a tener los datos del quién va a pagar y bueno, y todos los atributos propios del pago, ¿no? Como cómo paga, cuántas cuotas y también la renovación de la fecha del vencimiento. Después, integración avanzada. Esto es lo que hablábamos, que reutilizamos un paquete de un tercero para poder emitir el carnet. Cierre analítico, en este caso los reportes de los vencidos. Lo mismo, también trabajamos con un SP, donde enviamos parámetros para que me devuelva todos los socios que tienen la cuota vencida. Si mañana el club pide migrar el sistema a una página web, la capa de entidades y la capa de datos quedan intactas. Una arquitectura clara hoy es un mantenimiento sencillo para mañana. Estoy pensando en la escalabilidad del producto como tal. Y llegamos al final. Bien. Bien, acá mostramos el manual de usuario de la aplicación. Sí. Hemos hecho un pequeño introducción, la versión del documento, el destinatario, el objetivo y los módulos los cuales están incluidos la aplicación. ¿Sí? Cuenta con un índice, con esta tabla de los datos del documento, el índice, donde aclara los puntos que va a contener. ¿Sí? Bueno, acá está parte de la introducción inicial, los requisitos básicos, donde se puede instalar o correr la aplicación. ¿Sí? Como inicio el sistema de configuración, algo que se solicita es que se inicie con justamente llenando parte de la conexión al inicio de todo. Bueno, después habla un poco de las opciones o botones que tiene el sistema. Después el ingreso al sistema, propiamente dicho como tal, un paso a paso, escribir usuario, contraseña. Después las características del menú principal que vimos en las diapositivas. ¿Sí? Y después como tal las funciones, ¿no? Registrar el asistente, pasos para registrar, cobrar la cuota, emitir el carnet y el reporte de los socios vencidos. Bien, poco también los problemas frecuentes que puede suceder como parte del uso para el sistema. Poner algún dato, por ejemplo, en la conexión del MySQL, es el del usuario contraseña incorrecto, el mal ingreso de datos para buscar a un determinado socio. Y bueno, y cuando nos genera PDF, por ejemplo, un tema de permisos, nativamente de Windows, ¿no? Pues tenemos un glosario, que básicamente los términos que utilizamos, ¿sí? Que el significado, bastante sencillo para el usuario.
¿sí? Como eso es como parte del sistema. Después acá un anexo que indicamos cómo es el flujo natural de la aplicación, ¿sí? La configuración, después segundo paso sería el login, tercero sería el menú principal, y dentro del menú principal hay 4 funciones que hemos trabajado, ¿sí? Y por último el botón salir. Bien. Y ahora, ¿qué harías? ¿Presentarías el software? Bueno, vamos a mostrar el funcionamiento del software, pero antes vamos a dar una repasada sencilla por la documentación del proyecto. Es un sistema de gestión para un club deportivo. Está realizado en Windows Form, en lenguaje C# y el servidor de MySQL es el que provee los datos. Bueno, lo primero que se hizo fue empezar con el enunciado de requerimiento del cliente, analizando cuáles eran los requisitos, porque muchas veces, además de la explicación de cómo funciona un negocio, no hay que perder la perspectiva de la parte práctica, que es qué es lo que tiene que hacer el sistema, teniendo en cuenta los detalles, pero enfocados en las necesidades, justamente en esos requisitos. Entonces, se pedía que se puedan registrar socios y no socios, que se entregue un carnet que se pueda imprimir en PDF, que se lleve un registro de los cobros, que serían la cuota mensual para los socios y las actividades que se pagan aisladas a los que no son socios. Se pidió, acá no lo estoy viendo en pantalla, pero se pidió que los socios tienen que presentar el acto médico sí o sí, como un requerimiento para poder ser registrados. Una vez que se empieza a analizar cuáles son los requisitos, se comienza a hacer el modelado, diagramar qué objetos vamos a tener, qué atributos van a tener cada uno, qué métodos, que serían, digamos, las posibilidades, las acciones propias de los objetos. Y esta primera parte es muy importante, es esencial hacerla correctamente, porque va a delinear la estructura y el avance del proyecto. Entonces, cuando esta parte viene mal, se va a generar tiempo, trabajo y costo económico desperdiciado. Entonces, la estrategia que se siguió sería la siguiente. Se analizaron los requerimientos, se identificó al actor, que es el empleado del club, y se definieron los casos de uso del sistema. Como el diseño es orientado a objetos, se modeló el dominio con clases. Es muy importante la clase persona, es una clase abstracta, de la que heredan socio y no socio. La herencia es muy importante porque van a usar los mismos atributos en parte, o sea, el número de DNI, o sea, tanto socios como no socios, más allá de cuál es su conexión en particular, van a tener atributos que heredan de personas. Se armó una arquitectura en capas para el software, manteniendo por separado los formularios, toda la programación de los datos, y con la idea de que cada capa tenga una única responsabilidad. Y entonces, cuando se hace una modificación, es más atómico el cambio y no se produce como una especie de dominó que un cambio causa que haya que modificar todo el código. Se realizó el diseño de la base de datos, se modeló el esquema relacional DEN con sus tablas y la lógica de negocios en procedimientos almacenados. Usamos C# con Windows Form, .NET 8, MySQL como motor de base de datos, y usamos PDF Sharp Core para generar el carnet, como algo externo, se agregó. Está también eso estructuralmente separado, por si se reemplazara por otro método, está separado en una carpeta. El patrón de diseño de la base de datos se decidió que sea Singleton en la clase de conexión para tener un único punto de acceso a la base y mantener las credenciales fuera del código. Las reglas de negocio, el vencimiento de la cuota, la validación del acto físico, la emisión del carnet, solo si se pagó, se incorporan como parte del diseño, no como agregados sobre la interfaz. Bueno, las entidades y los objetos asociados son personas,
de las que surgen socio y no socio. Después está la entidad pago, actividad, y está el usuario y su rol. El diagrama de las clases, justamente persona, socio, no socio. El no socio tiene la actividad y el pago va hacia persona, no hacia socio o no socio, porque el sistema, particularmente si es un socio o es no socio, va a modificar lo que se muestra en pantalla. Cuando se produzca un pago, si es un socio, lo que va a aparecer en el sistema es pagar la cuota. Y si es un no socio, se van a ofrecer las actividades con sus costos particulares. Cuando hicimos los diagramas de casos de uso, si bien tenemos roles y usuarios del sistema, que uno sea un empleado y el otro sea un administrador, no tenemos requisitos sobre una diferenciación en este momento en el software. Entonces, el usuario existe, pero no tenemos un límite de que, por ejemplo, solamente el administrador pueda cargar a los socios. Eso no existe como requisito. Entonces, si bien tenemos un usuario empleado y un usuario administrador, en este caso no están diferenciados. Bueno, acá están las plantillas. En la arquitectura, una de las capas son los formularios. Y cada hoja que el usuario ve, o sea, cada página del software, cada ventana distinta, es un formulario que tiene dos archivos. Por un lado es la lógica de los botones y por el otro está el diseño, que es autogenerado por Visual Studio. La capa de datos es la que tiene la programación de la conexión con el servidor de MySQL. Los datos del servidor se pidió que fueran externos, entonces la primera pantalla, el primer formulario que se ve, es para cargar la contraseña del servidor de MySQL, que se supone particular para cada computadora en la que se va a probar el software. Hay otra capa que son las entidades con los modelos, persona, de la que derivan socios y no socios, el pago, la actividad. Está también el usuario, que es el que usa el software, con su rol. Enseguida vamos a ver cómo funciona nuestro software y la reflexión que tenemos para cerrar es que más allá de que un sistema funcione, es importante la calidad del software que se genera. Cuando empezamos teníamos un programa funcional, pero había algunas de las lógicas que manejaban la base de datos y que no nos pareció que fuera lo mejor. Entonces, cuando hicimos esa modificación, ya el manual de uso del software ya estaba escrito, ya el PDF ya terminado, y no hubo que modificarlo porque justamente al estar estructurado, la parte que maneja el usuario, o sea, la interfase gráfica, los botones, no tuvieron que adaptarse. Lo único que cambió fue el código, pero no cambió nada de cómo se usa. Es muy importante tener en cuenta que el usar los pasos pilares de programación orientada a objetos no es solo una cuestión teórica, sino que en la práctica es algo muy importante, porque la idea es no repetir el código. Eso lo hace el sistema más modular, más correcto, es más eficiente cuando se tiene que modificar, en lugar de hacerse como en la modificación dominó. Son cambios más puntuales. Se puede, por ejemplo, adaptar otra interfase gráfica sin tener que definir toda la parte de datos, o sea, cambiar el tipo de datos, si por ejemplo tiene una base de datos en la nube, sin tener que modificar todo. O sea, esa es la idea. El software puede crecer, modificarse, cambiar de plataforma, o sea, puede sufrir modificaciones de manera mucho más fácil, más rápido y más eficiente, ¿no? Y más barato también. Porque la calidad recién se nota cuando algo cambia.
La parte que no se ve a simple vista, pero que para nosotros es lo más importante, es la separación en capas. Los formularios solo hablan con el usuario, la capa de datos solo habla con la base, y las entidades modelan el problema. La mayor prueba de esto es que nosotros cuando hicimos modificaciones, lo que comentaba antes, no tuvimos que reescribir el manual. Es también que se pueda mejorar, mantener y hacer crecer sin que todo se caiga como nosotros queramos. Para dar un ejemplo, si mañana el club suma a un tercer tipo de persona, o si quisiéramos reemplazar Windows Phone por una página web, la mayor parte del modelo del software ya seguiría utilitario y se podría modificar esas capas en particular, adaptarlas. Bueno, vamos a mostrar ahora el código. Ahí vamos a ejecutar el software. Bueno, yo ya cargué antes mi contraseña, la voy a borrar, la voy a escribir otra vez. Vamos a probar la conexión. Me dice que es correcto, continuamos. Esta fue la primera pantalla, tengo el formulario. Antes de segundo, vamos a poner el usuario que vamos a usar, consultar admin y la contraseña en respecto de seguridad. Empezamos. Y esta es la pantalla principal, el menú principal, donde vamos a registrar un socio y un no socio, cobrar la cuota de una actividad y emitir el carnet del socio. Y después darle los deudores. Bueno, vamos a empezar. Entonces, creamos un socio, le vamos a poner María Jiménez. El documento le vamos a poner 33 millones. Ella va a ser socio. Y primero no va a presentar el acto físico para ver si me deja guardar. No se puede, perfecto. Y ahora sí, presenta el acto y lo podemos guardar. Es el número de el socio número 1008. Ahora vamos a limpiar y vamos a cargar un no socio. Le vamos a llamar Marina, también Jiménez, y el documento va a ser 34 millones. Bueno, y es no socio. Puede no presentar el acto físico, vamos a elegir una actividad, aparato. Y lo vamos a ver. Bien. Entonces, 33 millones, 34 millones dijimos, vamos a volver. Ninguno hasta ahora pagó, ninguno de esos dos. Si yo pido emitir el carnet de socio, me pregunta acá el número de socio, que era 1008. Lo trato de medir, me dice que no, porque no está pagado. ¿Bien? ¿Verdad? La otra persona que cargamos no tiene número de socio porque es no socio. Entonces, vamos a hacer que paguen. Acá se puede buscar por número de documento o por el número de socio. Si pongo el socio, ahí me encontró a María Jiménez y le vamos a hacer que pague la cuota en efectivo en un pago. Y lo procesamos. Bien, aceptar. Vamos a volver y ahora sí se va a tener que poder emitir el carnet. Vamos a poner el socio 1008 y se va a emitir el carnet. Sin ningún problema. Lo guardamos. Se generó correctamente, avisa al usuario y lo muestra por pantalla. Estos son los datos que se pidieron, los datos. Volvemos. Vamos a hacer que el no socio pague una actividad.
Entonces, por un número de documento era 34 millones, la buscamos, acá está Marina, que es mi socio, ya me sale el monto porque le dijimos que iba a ser aparato. Entonces lo va a pagar con efectivo en 3 cuotas. Entonces vamos a hacer. Listo. Y volver. Vamos a ver acá los vencidos, que serían los que adeudan. En este caso, si ingresamos 2 personas, las dos pagaron, entonces si hay deudores, son deudores cargados anteriormente, no en este ejemplo, ¿no? Y tenemos otros usuarios que hemos estado registrando para probar el sistema sin que paguen. Bueno, volvemos y ya podemos salir.